economía de la Nueva Granada en el siglo XVIII era una economía natural que se veía afectada por el mercado internacional y donde el sector minero era líder. Se caracterizaba por presentar el bimetalismo, un sistema que busca mantener en circulación monedas de dos tipos de metal, oro y plata, a una tasa fijada por la Casa de la Moneda. Aunque el bimetalismo era eficiente al ofrecer una relativa estabilidad de precios y alimentar el circuito mercantil y textil, significó un problema por la falta de moneda de pequeña escala y los altos niveles de falsificación, motivos que junto con los altos costos de transacción llevaron a adoptar un sistema fiduciario. Los mercados en la economía colonial eran altamente imperfectos, se caracterizaban por la lenta y asimétrica circulación de información y la existencia de instituciones económicas que elevaban los costos de transacción. Sin embargo, los comerciantes encontraron formas de reducir la incertidumbre y los costos generados. Podían identificar de manera aproximada la ley promedio del oro, también comprar y vender con moneda de nuevo cuño, ya que esta era más difícil de falsificar y cercenar, y clasificar el oro por minas y regiones. No obstante, la simetría de información fue siempre una constante en los mercados. Un fenómeno que afectó a la economía neogranadina fue el envilecimiento. La devaluación principalmente tuvo repercusiones en los incentivos de los tenedores de llevar las monedas al cuño de la ceca, en la capacidad de la economía para retener moneda, en las subdivisiones de cada metal y en el mercado de la plata. El elemento principal en esta economía minera fue, como ya es bien sabido, el oro, el cual cumplía funciones como medio de pago y medio de intercambio. Existe consenso en que el oro en polvo servía como medio de pago, e incluso Kalmanovitz le otorga un papel muy importante como medida de cambio interna. Adicionalmente, el producto transado en mercados internacionales surgía del oro que se cambiaba por bienes de lujo y otros como molinos y medios de transporte. La presencia del oro en las diferentes zonas de la región dependía principalmente de su ley promedio, las ventajas comparativas de los mercados monetarios y las tasas de interés. El metal amarillo es un metal demasiado maleable, por lo cual en las secas de la Nueva Granada, para garantizar la consistencia del producto, se agregaban ligas de cobre y plata. Durante el siglo XVIII circularon distintos tipos de moneda. La moneda macuquina, caracterizada por su fácil falsificación y cercenamiento, las monedas de martillo, fabricadas hasta 1756, donde se empezaron a emitir monedas de cordoncillo y moneda feble. Existía en esta economía una geografía regional del oro, donde eran principales la administración de Popayán, que comprendía el grueso de los mercados mineros, y las regiones de abasto, Tumaco, Barbacoas, Pasto, Cali, Buga, Túquerres, Quil Chao. Y segundo, Cartago, que comprendía los mercados secundarios y las regiones de abasto hacia el Chocó. Asimismo, es posible hacer dos distinciones regionales, por la calidad del oro y por la participación en la producción durante el siglo, aunque cabe recalcar que las diferencias en términos de trabajo, intensidad de capital y dotación de recursos fueron los determinantes de los patrones de producción. En términos generales, se puede hablar de una estructura mercantil del oro caracterizada por dos grandes mercados en Popayán y Quito como ejes fundamentales de intercambio, mercados intermedios de abasto en el norte como ejes de distribución y consumo y un gran número de mercados mineros que alimentaban el flujo de oro. Al hablar de la economía colonial es importante resaltar que allí ningún individuo podría adquirir el total de su canasta de consumo ni del sector natural ni del sector de mercado. Así, el sistema monetario tuvo un papel muy importante, pues fue el sector dinámico de la economía. La dicotomía trueque-uso de moneda se vio afectada por el movimiento de los precios y por la cantidad de dinero que estaba en circulación. La oferta monetaria estaba formada principalmente por metales acuñados y no acuñados. Según estimaciones de Torres, la plata representaba alrededor de un 5% de los medios de pago y el resto correspondía a las diferentes formas de producir y hacer circular el oro. En este mercado, la demanda estaba ligada al sector real de la economía, mientras que la oferta dependía de la diferencia entre la producción de metales y sus usos no monetarios. Un aspecto importante de esta economía fue la marcada relación entre la oferta monetaria y el nivel de precios. En ese sentido, ciclos de inflación y deflación afectaban el desempeño económico regional y por lo tanto la capacidad de arrastre de la minería de oro. Por ejemplo, ante una fuerte inflación generada por retención excesiva del numerario y por movimientos tanto de demanda como de oferta de metales preciosos, el oro dejaba de ser un activo rentable para ser reserva de valor en el corto plazo, haciendo que los agentes prefirieran volver al trueque y reforzando el papel del oro como medio de pago. Asimismo, la inflación hacía evidente la disminución de la producción minera, lo que a su vez disminuía la rentabilidad del sector. Es importante recalcar que la economía del Nuevo Reino era intensiva en trabajo, pues este era el factor de producción que más se utilizaba, seguido del capital y la tierra. Esto significó un mayor eslabonamiento del consumo, un incremento del mercado agregado y una mejor distribución del ingreso.
El uso de factores en el sector minero también reflejaba este patrón de comportamiento, aunque las dotaciones de fuerza de trabajo variaban geográficamente. Por ejemplo, la elasticidad de la oferta laboral en Antioquia era mayor que en las zonas mineras del suroccidente del virreinato. Sobre la productividad, Ramiro Sánchez encontró las siguientes cifras que nos indican el impacto de la calidad del oro sobre la productividad de los trabajadores. En la producción minera participaron principalmente mazamorreros libres, mazamorreros esclavos, mazamorreros indios y dueños de cuadrilla. La participación de esta variedad de fuerzas productivas no solo ayudó a tener una mayor cantidad de producto, sino que promovió la circulación del oro en la economía. En primer lugar, los mazamorreros libres ejercían un tipo de minería que obligaba a la demanda por bienes de consumo, por lo cual acudían al mercado donde usaban el oro para adquirirlos, poniendo en circulación el metal amarillo. Es importante resaltar el papel dinamizador que tuvo el oro en los circuitos comerciales de la economía de la Nueva Granada. En la literatura es claro que el sector minero adquirió una posición dominante frente a las otras producciones regionales. Los esclavos ayudaron en este proceso, ya que, al tener bajo su poder un tercio del oro extraído, podían comprar diferentes mercancías y así fomentar la circulación del oro. Otra parte del metal que se extraía era usado para cubrir costos de producción, lo que también ayudó con este dinamismo. El crecimiento de la producción aurífera alimentó la circulación mercantil. El oro en polvo facilitó los intercambios que promovían la mercantilización de los excedentes de bienes agrícolas y manufactureros, lo cual incentivó a los comerciantes de las regiones de la periferia a buscar una inserción a los mercados de las provincias principales a través de nodos regionales donde los bienes eran desplazados a una red heterogénea de mercados mineros, urbanos y portuarios. Ahora surge la pregunta, ¿cómo se entrelazó el oro en las diferentes regiones del virreinato? Según Maurice Brungar, la región se dividió en dos partes, el oeste, que abarcaba las regiones mineras, y el este, que abarcaba la fabricación y las regiones orientadas a la agricultura. Existieron además 4 centros principales de comercio. El primero, Bogotá, que era el más importante, ya que creó un poderoso mercado para productos básicos producidos en el Alto Magdalena y en la Cordillera Oriental. Además, sirvió como centro de distribución de bienes importados y bienes nacionales. Honda y Mompox, dos puertos fluviales que redistribuían las importaciones europeas a lo largo del río Magdalena. Honda era el encargado de la redistribución del monopolio del tabaco y Mompox tenía una fundición que atraía lingotes de Antioquia y depósitos mineros del Valle del Sinú. Asimismo tenía conexiones importantes con los puertos atlánticos de Santa Marta y de Riohacha. Popayán fue el centro de operaciones del suroeste de la Nueva Granada y además contaba con ventajas similares a las de Bogotá. Además poseía complejos de fundición y acuñación. Por último, Pasto. Proporcionaba trigo y su principal función redistributiva tenía que ver con el comercio de textiles y otros bienes básicos producidos en la audiencia de Quito. Un ejemplo de estas cadenas de distribución comercial eran las que empezaba para productos como la panela, el cacao y el azúcar en Ocaña y Girón, para luego proseguir a Mompox, que hacía como nodo redistribuidor hacia Zaragoza, culminando en Honda. Para otros bienes como la carne, cerdo y sus derivados, el recorrido iniciaba en el Bajo Magdalena y usaba el Zaragoza como nodo antes de llegar a Remedios. Otra red importante traía sal desde Santa Marta a Mompox, pasando por Zaragoza para luego culminar en Remedios. Estas redes de circulación comercial muestran la existencia de una especialización regional del trabajo que giraba en torno a la producción del oro por parte de los mazamorreros, que posteriormente llevaban el oro en polvo para comprar bienes de subsistencia. Esta red de circulación de bienes de la tierra dependía de la producción del oro y el uso no monetario del metal no amonedado para mediar los intercambios. Ahora vamos a analizar la producción de oro. En la primera mitad del siglo XVIII se dan las tasas de rentabilidad más altas, como podemos comprobar en la siguiente tabla. En la segunda mitad del siglo, Kalmanovitz afirma que el virreinato de la Nueva Granada tuvo un buen crecimiento económico y esto se refleja en la producción del oro, en los resultados fiscales y en los diezmos de las regiones centrales. Por otro lado, Melo dice que el crecimiento en esta parte del siglo, aunque fue menos volátil, fue menor y da como evidencia el crecimiento para los siguientes años. Además, demuestra que en la década de 1760 se da un relativo estancamiento del sector minero, ya que las tasas de rentabilidad nunca pudieron superar el 10%.
Después de 1780, el sector experimentó una fuerte crisis relacionada con el rápido aumento de la producción física, lo que se tradujo en un exceso del metal en el mercado, que a su vez generó una caída en los precios y en la emisión del numerario. En conclusión, aunque la extracción del oro durante todo el siglo XVIII presentó un comportamiento de auge y caída, se puede evidenciar una regularidad de expansión del sector y por ende una recuperación económica. Esto además se puede confirmar comparando las cifras de amonedación de 1700 con las de 1800, donde hubo un incremento del 780%. Para calcular la producción de oro se usaron dos cuentas, la de amonedación y la del cobro impuesto del quinto. Sin embargo, esta aproximación se vio afectada por la diferencia que existía entre el momento en que se extraía el oro hasta que era llevado a la casa de la moneda y por la exportación de manera ilegal del oro no amonedado, el contrabando. Este fenómeno tuvo su auge en el siglo XVIII y empeoró cuando cambia el eje de las zonas del centro a la periferia del virreinato. Además, Kalmanovitz encontró que las exportaciones de oro financiaban el comercio de la importación y el contrabando. Así, una porción de oro que salía del virreinato no entraba en el circuito comercial. Con todo lo anterior se reafirma que la economía aurífera encendió y mantuvo encendida la chispa del crecimiento económico a través de la circulación monetaria, no solamente a nivel interregional, sino también por fuera de los Andes. En el siglo XVIII el oro constituía el principal producto de exportación y definía así la capacidad importadora del virreinato. Las actividades de las zonas mineras y las que estaban ligadas a estas conformaban la principal demanda por productos agrícolas. El aumento de la producción de oro se reflejaba en el crecimiento de las importaciones y el mayor volumen de las transacciones. El movimiento bimetálico internacional generó incentivos para la retención de moneda oro y aumentar la oferta monetaria local. Esto se dio ya que, aunque esta era la forma de pago de las importaciones, los extranjeros no tenían incentivos suficientes para aceptarla. Otro indicio de que en el periodo colonial la magnitud de salida de oro no fue muy alto fue el hallazgo de José Manuel Restrepo de que antes de 1810 casi todo el oro producido en las minas era acuñado, puesto que se respetaban las prohibiciones para exportarlo. Por otro lado, es importante destacar el rol que tuvo el Estado dentro de la economía neogranadina. En principio, se podría considerar que el Estado colonial se caracterizó por ser un Estado predatorio, pues se apropiaba de las áreas más rentables de la economía, además de haber fijado impuestos tanto al comercio local como al internacional. Esto, junto con los privilegios comerciales otorgados a ciertas personas, generaron un estancamiento del desarrollo comercial y de la acumulación privada de capital. En la Nueva Granada también se hacía uso de un sistema bimetal. Esto, junto con las distintas tasas de cambio a lo largo del territorio, y sumado a otros factores, generó que el Estado no tuviera un control efectivo. Un ejemplo de esto es que los oficiales reales tenían que reportar sistemáticamente a las tesorerías centrales los ingresos de las encomiendas, los cuales quedaban registrados en libros manuales. El problema de estos libros es que no siempre eran muy precisos, con cuestiones como el destino, el tipo de lingote, que podía ser en barra o podía ser oro en polvo. Este último se utilizaba porque cuando tocaba cambiarlo a moneda, el oro perdía valor, además que se cobraba un impuesto, entonces por eso las personas preferían usar oro en polvo. También el tipo de metal, que podía ser pues en oro o en plata, y el tipo de monedas, como los doblones, fuertes o macuquinas. Esto generaba que el Estado no tuviera gran certeza de los datos recolectados sobre encomiendas. Además de esto, al existir tantos tipos de monedas y tantos tipos de metales y diferentes tipos de lingotes, generaba que se diera la ley de Gresham, la cual dice que si hay dos monedas, la moneda con mayor valor tiende a desaparecer, pues las personas empiezan a acumularla y empiezan a gastar las de menor valor. La naturaleza del Estado igualmente no impidió el notable crecimiento que se generó a partir de mediados del siglo XVIII. Este fenómeno se puede explicar
por las políticas adoptadas por el Estado, pero principalmente por los incentivos tributarios a la minería aurífera, ya que el oro jugaba un rol fundamental en la economía del virreinato, pues al ser el único bien de exportación determinaba la capacidad de importación. También cabe resaltar que la Nueva Granada era uno de los territorios de la corona española con mayor carga tributaria y que la institución encargada de velar por los intereses monetarios de la corona aquí en territorio americano era la Caja Real. Esta institución además se encargaba de administrar el cobro de impuestos. Las cajas reales estaban constituidas por un tesorero, un contador y un factor. En la Nueva Granada habían 37 cajas reales, 13 principales y 24 subalternas. Estas últimas debían enviar sus excedentes a las principales. Por su parte, el sector minero era uno de los sectores con menor carga tributaria. Esto también va de la mano con la relación inversa entre precios y producción de oro. Por ejemplo, en Antioquia, durante un periodo deflacionario que duró hasta 1755, la producción de oro tuvo un auge, la cual disminuyó después de este año debido a el inicio de un periodo inflacionario que duró hasta 1765. La minería en Nueva Granada se gravaba con dos impuestos, el quinto, que correspondía a 5%, y el cobos, que correspondía a 1,5%. Con la llegada y la implementación de las reformas borbónicas, estos impuestos se redujeron considerablemente y se consolidaron como uno solo en 1777, pasando pues este nuevo impuesto consolidado a ser del 3%. Todo esto fue con el fin de promover la actividad en el sector minero, y esto terminó generando un efecto multiplicador que condujo a un auge en el nivel general. Además de generar una reducción en la carga impositiva en el sector minero, los Borbones iniciaron una serie de reformas monetarias, y estas se comenzaron a llevar a cabo cuando el Estado tomó el control de las secas indianas. Estos eran los lugares donde se fabricaba o pues se emitían las monedas. Una de estas reformas implementadas por la corona buscó unificar y modernizar el tipo de moneda en circulación. Entonces, de esta manera, a partir de 1771, la corona ordenó reacuñar todo el metálico que había dentro de la Nueva Granada, que ya se había emitido. Y hubo un problema. Este proceso al final no se pudo llevar a cabo porque se generó una serie de complicaciones en el momento en el que se decidió acompañar a este proceso por dos envilecimientos de la moneda. Esto trajo consigo consecuencias negativas, como por ejemplo, en el caso de la moneda de oro, esta se devaluó en 4,5%. Al final, los Borbones no lograron homogeneizar la moneda que ya estaba en circulación, pero el punto positivo de la moneda nueva que ellos sacaron fue que esta moneda implicaba una menor incertidumbre, y esta tenía unos menores costos de transacción, pues gracias a la dificultad que esta tenía para ser falsificada. Debido al fracaso de los Borbones, la Real Hacienda decidió participar en el mercado bimetálico por diferentes motivos. El primero está relacionado con el objetivo de obtener la cantidad de dólares necesarias para el pago de los funcionarios en los principales centros administrativos. El segundo motivo está ligado fuertemente al aumento de las utilidades de la corona, y esto lo hacían mediante distintas operaciones. En un primer término lo hacían ganando el premio de una moneda frente a la otra, y en segundo término disminuyendo los gastos en la conducción de situados. Cabe aclarar que el sistema de premios entre las monedas de ambos metales se daba cuando la tasa de mercado y la tasa fijada por la Casa de la Moneda divergían. Esto ocurría dentro de la Nueva Granada debido a que existían diferentes tasas de cambio dependiendo del lugar donde se encontrara la persona, y esto generaba pues que incluso el Estado aprovechara esto para generar un posible arbitraje con el intercambio de monedas. Por lo tanto, para un individuo que viviera en Nueva Granada en el siglo XVIII, no solo se tendría que preocupar por los cálculos en relación al movimiento de los premios con respecto al oro y la plata, pues sino que también tendría que estar pendiente de la composición de las monedas disponibles.
Por último, el Estado nuevo-granadino tenía un rígido sistema social que fue impulsado por sus instituciones, que gracias a las medidas restrictivas que éstas habían puesto al comercio y a las altas cargas tributarias que éstas tenían, generaron que los comerciantes tuvieran una mala relación con el Estado. Y esto impidió que Nueva Granada tuviera el crecimiento esperado correspondiente a otras colonias españolas. Al final, esta relación empeoró debido a las políticas que implementaron los Borbones de libre comercio. El resultado que estas tuvieron fue la exposición de los obrajes al mercado internacional, a la competencia internacional, y pues al final de cuentas esto generó que los comerciantes dentro del territorio de Nueva Granada tuvieran menos utilidades.